Hola, hola, muy buenas a cada uno de ustedes. Dios les bendiga grandemente. Espero que cada uno de ustedes hoy esté espectacularmente bien. Que hoy esté disfrutando de la gracia, de la unción del Espíritu Santo, pero sobre todo del inmenso amor que Dios a usted le tiene. Hoy quiero compartir con ustedes de algo muy especial. Y ese algo muy especial lo vamos a encontrar en el libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 21. San Mateo, capítulo 7, versículo desde el 21 hasta el versículo 23. Yo lo titulé Conociendo a Jesús. Mire lo que dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiero que le demos la gloria y la honra al Señor por este texto tan hermoso. Porque en este texto vamos a encontrar muchos mensajes, pero uno de ellos es entender que para hacer la voluntad del Padre hay que conocer a Jesús. Debemos vivir como a Dios le agrada. Y lo primero que el Señor nos dice en su palabra es que hagamos la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios como Padre, porque dice que hagamos la voluntad de Él, del Padre que está en los cielos. Pero hacer la voluntad del Padre para nosotros debe ser no un objetivo, sino un deleite. Mire, y cualquiera puede pensar, es que no estamos haciendo la voluntad del Padre cuando estamos predicando, cuando estamos evangelizando, cuando estamos haciendo milagros, cuando el Señor nos utiliza a nosotros como instrumento para hacer milagros y prodigios, cuando profetizamos en su nombre, cuando echamos fuera demonios en su nombre. ¿No estamos haciendo su voluntad? Pues esa es la gran pregunta que usted y yo nos podemos llegar a hacer, ¿cierto? Pero se requiere para hacer todos estos milagros y prodigios en el nombre de Él y que sea de parte de Él, se requiere aprender a hacer la voluntad de Dios. Mire, Dios es un Dios de orden y eso lo vamos a encontrar, y quiero que me acompañen a Primera de Corintios 14:33. Mire lo que dice en 14:33. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Cuando Dios vino a la tierra, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Hacer la voluntad del Padre es aprender a vivir como hijos. Y un ejemplo de eso es Jesús. Entonces, cuando yo vivo como hijo, vivo según la voluntad del Padre.
Y quiero que entendamos que para esto se requiere orden. A Dios le agrada el orden. Y lo que Jesús me enseña es que primeramente yo tengo que aprender a vivir como hijo para poder proveer a los demás. Si yo no obedezco, si yo no vivo la verdad de Dios, ¿cómo voy a dar testimonio de la verdad de Dios? No sería coherente lo que yo expreso con lo que yo hago. Por lo tanto, no habría un testimonio. Y antes así habría un antitestimonio. Porque estaría mostrando un Dios mentiroso y un Dios engañoso. Mira, el Señor Jesucristo se mostró en todo tiempo, como lo que era, como el Hijo de Dios. No tanto por lo que expresó ni por lo que hizo, sino cómo vivió, cuál fue su estilo de vida y quién era lo primero para él y qué era lo primero para él. Lo primero para él era Dios y hacer la voluntad de Dios. Entonces, mire, podemos hacer milagros, podemos profetizar, pero Él nos dice que lo hagamos todo con orden y decentemente. ¿Y dónde dice ese orden y decentemente? En 1 Corintios 14:40, mire, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Y vamos al 39 y dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Y para que todo sea con orden y decentemente, tenemos que aprender lo que dice Salmos 37:23. Y quiero que me acompañen. Salmo 37. Quiero que me acompañen a la palabra de Dios porque es necesario que usted y yo identifiquemos. Mire, dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Quiere decir que cuando yo estoy profetizando, estoy sanando y estoy haciendo todo esto, pero mi vida sigue desordenada, yo aún vivo en tinieblas, en mi interior, porque hay impureza en mi mente, porque hay actitudes viles en mi corazón, reacciones y sentimientos viles en mi corazón. Me va a pasar lo que Jesucristo dijo. No los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire, si Jesús no ordena nuestros pasos, si Dios no ordena nuestros pasos, nuestro caminar siempre va a ser torcido. Y podemos vivir una vida de apariencia, pero siempre vamos a vivir con el temor y el miedo del que dirá, del que no puedo. O nos convertimos en cristianos de la secreta. En alguna ocasión yo escuchaba a mucha gente que decía que parecíamos cristianos de la secreta. O sea, todo el mundo está fuera de saber que somos cristianos. Y el único que sabe es usted. Y a esa clase de cristianos el Señor le va a decir, no te conozco, porque en lo público me desconociste. Mire, primero le tenemos que conocer a Dios como Padre. Es lo que nos pide el Señor Jesucristo ayer.
si haces la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y es necesario vivir como Él nos pide que vivamos. ¿Y cómo vivió Jesucristo? Por el Padre y para el Padre. Y aquí, eso de conocer la voluntad del Padre, a muchos se nos hace muy difícil. Porque es que no entendemos, porque pasan cosas que no entiendo, por qué sucede esto, por qué sucede esto otro, por qué sucede esto otro, por qué Julenito hace esto, por qué Prenseguito hace esto. Esa siempre es la justificación nuestra para no hacer la voluntad del Padre. Pero la voluntad del Padre se resume solo en 2 mandamientos. Y quiero que vayamos, claro, sin perder Mateo 7:21, quiero que vayamos al mismo Mateo 22, al libro de San Mateo 22:40. Mire lo que dice. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero, ¿no? Y el segundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Cuando Él me dice que es con todo mi corazón, quiere decir que en mi corazón, en el trono de mi corazón, no debe haber otros dioses. ¿Cuáles son los otros dioses? El empleo, el esposo, el dinero, la vanidad, la vanagloria, el altivez, el yo. Con todo tu corazón. Y sigue diciendo, con todo tu mente. ¿Por qué la mente? Porque la mente es una máquina que piensa y piensa y piensa y piensa. Cuando tú amas a Dios con toda tu mente, no permites que el enemigo te dé dardos con malos pensamientos o con pensamientos impuros. En tu mente no va a haber ideas desagradables ni conjeturas. No vas a maquinar nada en contra de nadie. Pero hay algo muy importante que dice, y con toda tu alma, tu alma. ¿Por qué? Porque en el alma están las emociones. Y cuando yo no amanezco de ganas, yo no leo la Biblia. Cuando yo no amanezco feliz, peleo con todo el mundo. Cuando amanezco triste, ofendo. Cuando amanezco deprimida, rechazo. Entonces cuando me dice con toda mi alma, o sea, con todas tus emociones, con toda tu esencia. Pero este es súper importante. Pero para hacer la voluntad de Dios se requiere del segundo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tremendo. Porque si no te amas, es imposible que tú ames a tu prójimo. Es imposible que tú ames a tu prójimo.